Queridos amigos, es hora de que les contemos algunas cosas muy graves que están ocurriendo en el mundo a propósito del famoso coronavirus. ¿Nos quiere contar Tatiana Guerrero qué está pasando en este momento? Claro, doctor Fernando, la expansión del coronavirus o COVID-19 por el mundo sigue su expansión. En Alemania se han confirmado 2 casos. En Italia hay 60.000 personas que se encuentran en cuarentena en el norte de ese país y se reportan 11 personas que murieron por esta enfermedad. España reporta 7 contagios. En Irán, el Ministerio de Salud anunció la muerte de 15 personas y 64 casos de contaminación, y en Corea del Sur más de 1.000 personas se encuentran contagiadas. Además, doctor Fernando, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta a los gobiernos mundiales por la propagación del virus, pues el número de personas infectadas por este virus superó los 80.000 y ya son más de 2.600 muertes en todo el mundo. También más de 80 países han expresado su preocupación y temen por el desabastecimiento que pueda existir. Países como Guatemala declararon su alerta máxima. En ese lugar pues no hay casos aún reportados, pero ellos dicen que quieren estar preparados. Mientras tanto, la directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijo que el coronavirus ha cumplido algunos de los criterios para ser una pandemia, pero no todos. Esto es lo que está ocurriendo pues con todo este tema del coronavirus, y mientras tanto nosotros con el avión que va a recoger a los connacionales que se encuentran en China pues no ha podido avanzar en su operación y sigue retenido en un espacio, pero no se sabe todavía las causas de por qué este avión no ha podido avanzar a hacer su misión. No se sabe todavía. ¿Por qué no dirán la verdad? Bueno, pero eso es, digamos, circunstancial. Lo cierto es que estamos al pie de una pandemia, de una terrible enfermedad que puede recorrer el mundo, pero yo me pregunto, ¿por qué no se habla al mismo tiempo de la influenza en los Estados Unidos que el año pasado o en el invierno pasado y presente? Estamos en lo peor del invierno en los Estados Unidos, ha matado miles de personas, mucho más que el coronavirus, mucho más. ¿Por qué no se habla de esos temas? Qué buena pregunta, doctor Fernando. Además, pues te dio el primer caso también en Brasil. Dicen que el paciente es un brasilero de 61 años que estuvo entre el 9 y el 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia. Y bueno, pues este es el primer caso que se presenta en Brasil, pero la verdad es una enfermedad que tiene a todo el mundo en alerta, y pues los países ya están expresando sus preocupaciones porque cuando se creía y se decía que ya estaba controlada la expansión en China, pues mire que esto está sucediendo en todo el mundo. Y la pregunta que nos hemos hecho todos estos días, doctor Fernando: ¿Colombia realmente está preparada para que esta enfermedad llegue a nuestro país? Porque recordemos que se hablaba de que de más de 1.000 chinos, de Mar me corrige, que van a venir a lo de la construcción del metro. Y ayer se Son mil. conocieron, sí, 1.000, y ayer se conocieron también imágenes de reuniones en el metro y se veía pues gente con tapabocas. Entonces, doctor, ¿realmente sí estamos preparados para esto que se nos viene, o qué va a pasar con nosotros? Pues por supuesto que no estamos preparados. No estamos preparados y seguimos con el papelón inmenso del avión. Pues ya había unos compatriotas que se querían traer desde China, mucho menos de los que son, ¿no? Porque se va a traer 13. ¿Cuántos colombianos hay en China? Pues muchísimos. Y entonces ahora habrá que traer a todos los que están en el norte de Italia. ¿Cuántos son? Y habrá que traer a los que están en España, en las Canarias, y los tendremos que traer a todos por el principio de igualdad. Pues no hay flota de aviones que resista. Eh, en fin, en fin, el coronavirus. Pero repitamos, el coronavirus, ¿cuántas personas ha matado hasta ahora el coronavirus? Ya casi se aproxima a las 2.700 muertes. Llevamos Muy bien. registradas 2.699, doctor Fernando. ¿Cuántas personas han muerto por la influenza en los Estados Unidos en el último tiempo? No sé si es el último Cerca, año. De ¿Cuántos? 15 cerca de mil. 14.000 Ah, personas. bueno, yo tenía. Bueno, 4 veces el coronavirus o 5 veces el coronavirus. No estamos diciendo que haya que despreciar la significación que tenga el coronavirus. No estamos diciendo que hay que bajar la guardia. No, en absoluto. Pero alguien dice, alguien muy mal pensado, que también en el fondo de todo este escándalo hay un negocio formidable. Los que inventen y pongan en práctica
una vacuna contra el coronavirus van a ser un negocio absolutamente descomunal. Ya se habla de un laboratorio que ya presentó su solución para la vacuna del coronavirus y las acciones subieron un 28% en un día. ¿Algo parecido a eso? Bueno, pero... Sí, no, bueno, y es lo que corresponde además, ¿no? ¿Quién logra desarrollar la vacuna que además han dicho tardará 8 meses por lo menos en aparecer al público? Y en los Estados Unidos hay vacuna contra la influenza. Pues claro que la hay. Y uno va, hay sitios donde la dan muy barata y hay otras farmacias donde la ponen muy cara, pero en todos los sitios le ponen la vacuna contra la influenza. Y sin embargo, está matando unas 12 o 14.000 personas en esta última temporada. Y sobre eso ya nadie habla. Hay que aprender a vivir con el coronavirus. Pero si nos viene el coronavirus, pónganle la firma. Nos viene por Venezuela. ¿Cuántos son los iraníes que visitan a Venezuela para mostrarle su respaldo al régimen de Nicolás Maduro? ¿Cuántos? No, pues todos, además un país sin controles, que sepamos no existen los controles. Sin controles y sin aspirina y sin acetaminofén y sin nada. Un país a la deriva que está diciendo obviamente que está tomando todas las precauciones y que tiene listo su aparato sanitario para combatir el coronavirus y la gente se muere de la risa inclusive en las calles de Caracas. Dicen, pero por Dios, si no tenemos acetaminofén, hágame el favor lo que podemos hacer sobre el coronavirus. Con el coronavirus vamos a tener que aprender a convivir. Y nunca se sabrá, al parecer, por dónde vino el coronavirus. ¿Será cierto el cuento de los murciélagos y del caldo de murciélagos que vendían en algún lugar de China? Pero eso no se ha confirmado científicamente, ¿no? No. Hablan de unas especies animales que pudieran transmitirlo, pero no se ha confirmado que sean el origen de la cepa. Muy bien. Bueno. Y hay que estar atentos. En Colombia, anoche circulaba a través de medios de comunicación la alerta porque en el Hospital San Rafael se está evaluando la situación de un paciente que llegó de Francia y que tiene síntomas que son muy parecidos a los de coronavirus, temas de respiratorios, y en estos momentos está internado, está aislado por sospecha. Ya se están adelantando exámenes. Es muy probable que hoy, en cualquier momento, el hospital dé a conocer en un comunicado cuál es la situación de este paciente. Bueno, esperemos que no sea nada negativo porque, como le dijimos, Colombia no está preparada para que el coronavirus llegue. Bueno, pues no está preparada para tantas cosas, mucho menos para el coronavirus. Otra. Aquí ha habido casos de influenza, claro, los hemos conocido de cerca. Sí. Claro, de los Estados Unidos viene gente con influenza y la transmite, eso es una realidad. Que no es una realidad despreciable y que no es una realidad que no nos importe, ¿no? Pues nos tiene que importar, pero no creemos que sea el fin del mundo. Vamos a ver pues qué pasa con el coronavirus. Hay casos muy dramáticos, ¿cómo le parece estos que se fueron para un hotel de lujo en la Gran Canaria y que están encerrados dentro del hotel por una pareja de italianos? Pero hay que cuidarlo todo, entonces a vivir en el hotel y a quedarse metido dentro de la habitación del hotel de lujo, con todas las estrellas imaginables, pero no es agradable estar encerrado ni en una jaula de oro. Sí, así es, doctor Fernando. Se habla de 700 personas que se encuentran pues encerradas en este hotel y son turistas extranjeros de 25 nacionalidades. Bueno, Demar, y queremos contarle al oído que las tensiones en la Corte Suprema de Justicia continúan porque los amigos de dejarse imponer la voluntad de Maya Villazón y de la ministra para nombrar amigos suyos. Esto es inaudito, Demar, esto es inaudito. Yo recuerdo cuando tuvimos la desgracia infinita del asalto a las Cortes por parte del M-19, es decir, de los amigos y correligionarios de Gustavo Petro, ¿no? Sí, claro, él hacía parte. Sí. Exactamente. Que asesinaron toda la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no había Corte Constitucional, sino había una sala especializada que era lo que preparaba los temas y los llevaba a la consideración de la Corte en pleno. Bueno, fueron asesinados los 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte.
¿Recuerda usted los nombres de quienes fueron elegidos en ese momento magistrados de la Corte Constitucional? No, doctor Fernando, no. Recuerdo unos que usted esta mañana me compartió. Los juristas más importantes de Colombia. Gabriel Melo Guevara, Enrique Lou Murtra. ¿Lo recuerda? Claro, el exministro, pero ¿cómo no? Muy bien. Exministro que no quiso hacerle frente a la mafia en la corte, pero sí le tuvo que hacer frente a la mafia como ministro. Y fue asesinado por la mafia. Claro. Álvaro Tafur Galvis. Y Álvaro Tafur Galvis, que fue gran rector de la Universidad del Rosario, o por lo menos decano de la Facultad de Derecho, ¿cuánto tiempo? Un hombre, un prohombre del país, y Jaime Vidal Perdomo, que era considerado para entonces el primer especialista en derecho administrativo que había en Colombia. Esa fue la corte. Lamentablemente, por razones personales de cada uno, ninguno aceptó. Y entonces, pues cuando no aceptan los mejores, pues no se puede nombrar a los mejores. Y ahí viene un proceso muy peligroso en las cortes, que en mi tiempo, cuando yo era ministro, todavía tenían con algunos lunares, tenían altísima condición, y por eso propuse en la reforma que llevé al Parlamento la cooptación otra vez. De esa corte hubieran salido grandes magistrados, porque es que el magistrado que se va y los que se quedan no quieren tener mediocres como colegas, ni quieren tener gente sospechosa, ni gente que pueda vender los fallos. El magistrado que se respeta quiere tener alguien que se le parezca a él, en sus condiciones intelectuales, en sus condiciones académicas. Se pueden adelantar debates, claro. Y en sus condiciones morales. Hágame el favor. Sobre todo. Bueno, por supuesto. Pero eso no se hizo, y entonces aquí estamos pagando las consecuencias. Pues vea que la carta del magistrado Ariel Salazar Ramírez obviamente no cayó bien, no le gustó a los magistrados, que deben ser esos magistrados que están de acuerdo con que esto hay que dilatarlo más y llegar a una situación en la que van a terminar nombrando, muy probablemente, a magistrados auxiliares provisionalmente en el cargo de tapar las vacantes, lo que haga falta en la Corte, para hacer las mayorías y poder elegir a los que alguno u otro sector pretenden elegir. Pero ha sido muy claro el doctor Ariel Salazar, y seguramente se va a despachar después del jueves, una vez termine su periodo, porque él creo que le debe al país la explicación de nombres de quiénes son estas personas que están bloqueando, y han tomado esto como un deporte, dejar acumular las vacantes para luego, bajo presión, terminar eligiendo a los recomendados, y por lo mismo, obviamente, mandando al carajo, perdón la expresión, los méritos que deben ser los parámetros de selección de los nuevos magistrados, para dejar entrar a los amigos de los políticos y hacer pues otra cosa muy diferente a justicia. Bueno, esos cuatro colombianos eminentísimos que fueron designados magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ni sé ni me importa si eran de Bogotá o de Santander o de no sé dónde. Eran cuatro juristas ante los cuales uno tiene que quitarse el sombrero por sus condiciones académicas, por su respetabilidad, por la significación que tenían en la vida nacional. Y eso es lo que tiene que ser un magistrado de la alta corte. Pues yo recuerdo la época en que yo tenía profesores que eran de la Corte Suprema de Justicia, José María Esguerra Samper, Juan Benavides Patrón, por Dios, cumbres de la juridicidad en Colombia. Y era su más alto honor, después de haber ejercido la profesión con lujo de detalles, después de ser los abogados más prominentes, los magistrados de tribunal más destacados, llegar a la Corte Suprema de Justicia era lo máximo. No por el poder que tenía, por el poder moral que significaba ser magistrado de una Corte Suprema de Justicia. No, y parece todo un negocio, doctor Fernando. Jorge Enrique Gutiérrez Sanzola. No, pues es que los maestros que teníamos entonces, creo que nunca eligieron magistrado de la Corte Suprema de Justicia a Bernardo Gaitán Maecha, no sé, pero qué profesor, qué maestro, los maestros del derecho de entonces. Luis Caro Escayón, el prodigio de la ciencia jurídica y uno de los oradores más elocuentes que escuché nunca en la vida.
Ese era el nivel de los magistrados. Y a eso hay que volver algún día. No a los que son amigos de Maya Villazón y de la ministra Cabello porque son costeños o porque son de no sé dónde. Por favor, devolvámosle a la Corte su dignidad. Esto que ha pasado con el cartel de la toga es demasiado doloroso y demasiado triste para que los colombianos pasemos en puntilla por semejante tema. Vendían las sentencias como se vende una mercancía cualquiera. Pues así lo dijo Musa Besaile, que es uno de los que está enredado, uno de los que está en la cárcel por el tema, que hablaba de 2.000 millones de pesos que le habían pedido para poder engavetar el proceso que llevaba en su contra. Y es que, doctor Fernando, la Corte Suprema de Justicia no deja de sorprendernos por los escándalos que salieron del cartel de la toga, sobre el que nos deben muchas explicaciones, pero además sobre el que muy poco pasa. La pregunta del millón: ¿por qué José Leonidas Bustos no comparece? ¿Por qué no hay una autoridad que lo esté requiriendo? ¿Por qué hay tanto silencio alrededor de ello? ¿Usted ha oído aquello de que entre bomberos no se pisan la manguera? Claro. Pero hágame el favor. Claro, porque debe saber muchas cosas y debe conocer perfectamente que es que el tema no pasaba por 1, 2, 3 o 4 magistrados que son los que estén en el ojo del asunto, sino entre otros muchos que estén ahí sentados y que vieron cómo desfilaban seguramente los paquetes, ¿no? Claro, era lo normal, era lo que tendría que pasar, pero bueno, ahí nos deben esa investigación. Cosas de cortes. Hoy arranca la discusión en plena de la Corte Constitucional del tema del aborto en Colombia. La ponencia sobre la ponencia de Linares. Sí, de Linares, que propone que hasta los 4 meses maten a todos los niños sin consideración ninguna. De acuerdo, ninguna. Así es. Y de aquí en adelante con unos requisitos, pero que también los maten. Y mire, el silencio del presidente Iván Duque sobre la pasión fervorosa por el aborto de la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tengo que decirlo con toda franqueza, desde el fondo de mi alma, eso no me gusta. Eso no me gusta. Ese es un tema que hay que enfrentar. Yo creo que es uno de los cargos públicos, doctor Fernando, que no admiten una línea de pensamiento distinta a la que es provida y la que es en defensa de los niños desde su concepción hasta siempre. Es decir, la línea de pensamiento que declaró formalmente ante los colombianos el presidente Iván Duque. Mi pensamiento es este: soy creyente y soy provida. Y a renglón seguido nombra una promuerte y una no creyente, porque no puede serlo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y le piden a uno que entienda eso. Pues que se lo expliquen y se lo expliquen despacito. ¿Qué le vamos a hacer? El Instituto del Bienestar Familiar es una entidad del Estado que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. Por eso mismo no se entiende y nadie nos ha explicado cómo es posible. Seguro tiene unas calidades muy importantes la doctora Lina, es importantísima en muchos ámbitos, en muchos aspectos, pero este es el más importante de todos y es el línea de pensamiento. ¿Qué opina ella sobre la vida del bebé, del no nacido? Estamos dando una lucha, doctor Fernando, en Colombia, y es que así como hay quienes opinan que se puede y debe abortar, también tiene que haber en esta democracia quienes opinamos lo diferente, lo contrario. Bueno, nos están diciendo que Soros infiltró la Corte Europea sobre Derechos Humanos. Soros. ¿En qué medida Soros es el dueño de todas estas cosas que están pasando aquí en Colombia y de todos estos apoyos al aborto y a prácticas similares? ¿Soros es ese inmenso magnate, ese hombre multimillonario, riquísimo, el que está influyendo con su dinero en esto? Ahí no hay pensamiento sino pasión, y pasión por el dinero. ¿Es un negocio? ¿Y qué pasó con ¿cómo se llama? Profamilia, la institución esa que asesinó al niño de 7 meses, a Juan Sebastián. ¿Qué ha pasado? ¿Nadie va a iniciar un proceso por eso? ¿Nadie? No conocemos. No conocemos, sabemos del proceso penal que inició el hijo de Juan Sebastián, el niño que asesinaron de 7 meses de gestación. No sabemos que ya le hayan devuelto los restos del cuerpo del bebé
que fue una petición que él hizo como papá, No, le asiste el los derecho. restos del bebé se dispusieron de ellos para negocio, hombre, eso es un negocio, Bueno, pro familia es un alguien tiene negocio. que decir qué va a pasar con eso y hay El acciones más, legales para que den los restos del bebé. el más vulgar y el más atroz de los negocios que hay en el mundo. Disponer de los restos de una criatura que se asesina en el seno materno, eso no tiene nombre. Bueno, ¿cómo es el debate entre el presidente de la Federación de Ganaderos, el doctor Laforí, y León Valencia? Bueno, pues este debate nace precisamente de unas declaraciones, o de un Twitter más bien, que publicó el señor León Valencia el día de ayer. Y dice lo siguiente, para que nos pongamos en contexto de ese trino de León Valencia. A ver, dice el trino lo siguiente, perdón que aquí se me enredó, ya, aquí está el trino. Este es León Valencia y esto es lo que le responde el doctor José Félix Laforí. Escribió León Valencia el 25 de febrero. Es cierto, los ganaderos fueron asediados y golpeados por la guerrilla, pero también es cierto que la respuesta de muchos, auspiciada por Fedegan, fue la conformación de paramilitares y la atrocidad. Ahora, Darío Acevedo, de Memoria Histórica, y Laforí, se refiere al presidente de Fedegan, les quieren lavar la cara. Ante esto, obviamente, el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, respondió de la siguiente manera. Cuando es el propio comandante Gonzalo el que hace injustificada afirmación, habrá que preguntarle por tantos ganaderos y una persona en especial recordada en Valledupar, asesinados y secuestrados en sus épocas de guerrillero del ELN. Ahora de clases de ética política. Bastante grave la afirmación del señor León Valencia, tildando y señalando directamente a Fedegan como una organización que promueve el paramilitarismo. Bueno. Aquí también están hablando ahora, cambiando de tercio, porque hay que cambiar de tercio en este al oído para hacerlo tan dinámico como la gente quiere. Están recordando los efectos económicos que puede tener el coronavirus en la economía colombiana. Y recuerdan que el sector textil es el más dependiente de China, porque el 3,47% de los materiales que necesita para elaborar sus productos procede de ese país, lo que explica que la crisis del coronavirus haya forzado a algunas firmas a asumir retrasos en su producción. Esto no es de Colombia, esto viene de F Noticias. El mundo entero está a las puertas de una crisis económica por el coronavirus, ¿no? Pues sin lugar a dudas, es el tema del momento y a todos tiene preocupados. Ya hablan inclusive a través de las redes sociales, la verdad no sé que sea cierto, pero ya hablan de que se agotan los tapabocas, pero lo cierto es que sí, hay que tener prevención, doctor Fernando, y lo que dicen es lávese las manos, esté pendiente, si alguien presenta síntomas respiratorios, aléjese de él, utilice tapabocas, nunca estornude en las manos, no le dé la mano a otra persona sin lavárselas, lávese las manos todo el tiempo. Recomendaciones que son elementales propias para el manejo de una virosis de gripe, pero sí están hablando ya de estar aprovisionándose de tapabocas, por lo menos porque no sabemos en qué momento haya una elevada en la alerta que se prepara o que se anunció esta semana en Bogotá. Y el avión de la Fuerza Aérea, ¿por qué se demoró? ¿Por qué no cuentan la verdad? No se sabe por qué el avión de la Fuerza Aérea está demorado. No lo dicen, es impresionante. Yo he estado revisando el tema a través de varios medios de comunicación y dicen que efectivamente el avión no se movió más. De hecho, varios portales de noticias llevan una especie de ubicación del avión en el planeta Tierra y lo siguen ubicando en el mismo lugar donde había quedado. El diario El Tiempo lo tiene en una línea, pero no ven que se mueva la aeronave. ¿Cuál fue la explicación? Dice, todavía se mantiene en Seúl, va en estos momentos rumbo a Wuhan, en China. Pero, ¿cuál es la razón por la que se retrasó el vuelo un día? Nadie lo dice. Cancillería confirmó que sí hubo un retraso, pero tampoco explicó las razones del mismo. Pero ¿por qué no dicen la verdad? No, Hombre, si nadie lo dice. Cualquier avión tiene un desperfecto mecánico y hay que arreglarlo. ¿Cuál es el problema? O tiene problema porque no hicieron a tiempo las conexiones. No se le olvide que en Wuhan pueden estar 4 horas. Y que a las 4 horas tiene que salir. ¿Con qué rumbo?
sería que la Cancillería no había podido coordinar lo suficiente para saber dónde va a aterrizar el avión con unas personas que no están infectadas. Ojo, nadie ha dicho que estén infectadas, pero que vienen del corazón del sitio donde nació la infección. Nos deben la explicación, debe decir el alto gobierno qué ocurrió con el avión, qué está pasando, por qué se tuvo que demorar un día más en Seúl, luego llegará a Wuhan, en China, recogerá a los pasajeros, luego saldrá hacia Mumbai, en la India, pasará por Sevilla, en España, y llegará a Bogotá finalmente. Bueno, eso era lo que estaba dicho. Eso era lo que estaba dicho. Ese plan cambió, no cambió, el avión se dañó. ¿Qué sucedió? Aquí se encuentran una verdad y se la brincan, ¿no? Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a la verdad, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Como una pregunta que yo me hago, ¿por qué razón se pararon los bombardeos aéreos contra los bandidos en Colombia? Desde la fecha en que, en estricto cumplimiento de su deber, dieron de baja a un bandido de estos que estaba acompañado con otros bandidos armados con fusiles que resultaron menores de edad. Es que el bombardero no le puede preguntar a la gente que está abajo cuántos años tiene. Y les iniciaron proceso. Y curiosamente se acabaron los bombardeos en Colombia. Por el miedo, doctor Fernando, como le habíamos dicho desde la otra vez y usted lo decía también. Es el miedo a que les hagan algo, a que les pasen algo, porque no sienten un verdadero respaldo y un verdadero apoyo, y pues creen que les va a pasar todas estas situaciones. Usted se refiere al combate en el que fue dado de baja alias Chucho, sí, señor. En noviembre del año pasado. Sí. Desde noviembre. Cíteme desde entonces un bombardeo. Cítemelo. ¿Ninguno? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. La Fuerza Aérea Colombiana quedó neutralizada por la muerte de Chucho. Hágame el favor. Hágame el favor. Esto no puede suceder. Entonces, bueno, son cosas que pasan. Entonces, por miedo, no bombardeamos. Por miedo, no asperjamos con glifosato. Por miedo, no hacemos fracking, sino que mandamos la gente mejor preparada de Ecopetrol para que aprenda de fracking en los Estados Unidos. Dígame si eso tiene algún grado de sensatez. Ah, pero van a aprender y vienen y lo que saben no vale, sino que hay que hacer aquí unos estudios modelo de no sé qué naturaleza a ver si hacemos fracking o no hacemos fracking. En momentos en que tenemos un endeudamiento feroz, unos déficits de balanza comercial enormes que se van a agravar este año. Porque olvídese de las exportaciones de carbón, olvídese de los altos precios del petróleo y de eso dependemos por lo menos en la mitad de nuestras exportaciones. Bueno. Oiga, y le dejamos dos temitas para el oído después de nuestro entrevistado. No se pierdan, vamos a explicar qué es lo que pasa con la ministra de Ciencia y Tecnología y otro de esas distinciones de las que hay muchas dudas. Y el otro tema es Ernesto Samper, el gran personaje, entrevistado por todo el mundo, hablando de la verdad histórica en el caso de la presidencia. Recuerde usted, doctor Fernando, la verdad jurídica la acabó de escuchar usted al aire con el doctor Enrique Gómez Martínez, pero la verdad histórica la tiene el doctor Samper. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Como si no nos acordamos. Le recordamos nuestro libro, La parábola del elefante. Planeta dejó de publicarlo y retiró los libros que estaban en circulación porque pues le hicieron presioncita y los de Planeta son los de Planeta. Pero ese libro existe y se puede conseguir, se puede encontrar. Sí. Claro. La parábola del elefante, ahí está la historia real y verdadera de lo ocurrido. Y en la indagatoria de Fernando Botero, sí que es cierto que está toda la historia, completa, detallada, minuto a minuto de lo que se llamó el Comité de Agenda. Bueno, y vamos a hablar de coronavirus, pero ya en la voz de un grande científico, un médico infectólogo, director del portal Infecto Web, el doctor Carlos Eduardo Pérez. Y les hablábamos